Para esta clase le quiero agradecer a la Pipi, que fue mi tutora. Gracias por la ayuda. Le voy a agradecer a Agus López Molina, que me rastreó la historia por todo el hospital, y a Nati, que me consiguió las fotos, Nati Panetta. Bueno, empezamos. Obvio que ahora no. Ahí está. Bueno, hoy tenemos la consulta de un paciente masculino de 3 años de edad que consulta a la guardia porque tuvo un episodio de desvanecimiento y que luego de eso no podía mantenerse de pie. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Hola Nay, soy Hola. Maca. Hola, Maca. Eso de que se desvaneció, ¿qué estaba haciendo cuando se desvaneció y cuánto previo a la consulta fue? El nene estaba en la casa, había terminado de comer y dice que se quiso levantar y lo estaba cuidando la madrina. Y la que la trae a la consulta es la madrina. Dice que se quiso levantar y ve como que se desvanece, y habrá sido, no sé, media hora lo que tardó en traerlo, 1 hora antes de la consulta. Nay, y algo más, soy Nata. Algo más, lo veo que se cayó el nene, ¿no? Claro, no, ¿Y no algo le más pareció tenía? que... No, dice que estaba normal como siempre y que eso, se quiso levantar y se cayó, que no le pareció que se desmayó, sino que fue eso, que se cayó. Él Y enseguida se después, despertó. claro, le contestó, le habló todo, no lloró, tampoco no se quejó, pero después la madrina lo quiso parar y el nene no se paraba. No se paraba porque tenía las piernas flojas, no tenía fuerza. No, lo que empieza a notar la madrina es que empezó a poner los piecitos como si fuesen para adentro, las rodillas estaban flexionadas y el nene le decía que no se podía parar. No sé, en realidad lo que empieza a decir la madrina es como que le dolía cuando lo paraba el nene. Bien, le dolían las piernas, le dolían los pies. Claro. Y como que ella cuando lo agarraba, viste, levantaba los piecitos y quedaba todo flexionado, las piernas y las rodillas. ¿Y a la guardia que entró a UPA de la madrina, Claro. sentarse podía? No, él se quería quedar acostado. ¿Le seguían doliendo aunque no estaban apoyadas después? Sí, le dolían. Después no las quería estirar tampoco. No les quería estirar. Nay, previo a Sí. ese episodio, ¿el nene estaba normal? Sí, a ese día había estado más decaído y había estado acostado también, pero la madrina dice que es un nene re tranquilo y que en general estaba acostadito, o sea, como que no le llamaba tanto la atención por eso, porque es un nene tranquilo, pero que lo había visto acostado desde la mañana. Nay, Sí. soy Yami. ¿Al nene describió tener algunos síntomas previos al desvanecimiento, algo prodrómico, digamos, o fue sin síntomas? No, preguntándole mejor a la madrina, ella siente que no se desmayó, que no perdió el conocimiento, que fue como que se aflojó y se cayó, pero nunca se desconectó. Como una lipotimia, digamos. Claro. Ay, ¿ya le había pasado anteriormente? Le había pasado hacía medio año más o menos. ¿De las mismas características? No, fue solo la lipotimia y después de eso se recuperó.
había consultado también por eso, le dijeron que lo iban a estudiar, pero después de eso empieza todo este tema de la pandemia, la mamá consigue trabajo, y lo que había empezado nunca ni buscó resultados de esa consulta, ni siguió estudiándolo, así que no sabe nada. Nay, perdóname, el Perú. ¿Llega a perder a desconectarse, a perder el conocimiento? Eso entonces no ocurre nunca. No. Es como que tiene como una debilidad, le cuesta pararse, pero digamos el sensorio y desconectarse. Claro, al principio cuando la madrina ve que se cae piensa que se desmaya, pero cuando lo va a levantar el nene estaba despierto, conectado, hablándole. Y cuando Bien, lo bien. quiere levantar, lo quiere apoyar en el piso y el nene no se quería parar. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Y esto de que no se podía parar, le duró todo el camino hasta donde consultó y eso? Sí, sí. Cuando llegas había también empeorado, venía empeorando todo el cuadro. Ya dice la madrina que le veía también las manitos y los brazos en esa posición como las piernas, todo en flexión. Uno se lo tiene que imaginar, ¿no? Pero, y después seguramente no sé si lo podremos ver, pero ¿qué creen que puede estar pasando? En flexión vos decís que estaba. Sí, sí. Claro. ¿Se imaginan algo o no? Si no, seguimos un poquito. ¿Vos después, Nay, tenés alguna imagen para que nos oriente? Sí, Tengo una foto del día después, igual. porque por ahí esa foto es muy característica y entonces ahí nos vamos a orientar. Sí, Pero bueno, sigamos un poquito, dale. La madrina Sí, dice que es un nene tranquilo, pero que si lo molesta, o sea, si le hablas o le querés jugar o algo, también está un poco irritable, pero es así el nene siempre. Nay, Eso esto de no que no cambia. se podía mantener de pie, que vos dijiste que estaba tipo en flexión, era, o sea, fue todo el trayecto, dijiste que puede avanzar las manos, pero en algún momento podía relajar la pierna o si la tía No. se la quería mover. No, la tía lo podía estirar, pero a él le dolía, y entonces estaba siempre en la misma posición y lo que veía es que venía empeorando. Nay, ya sé que por ahí es del examen físico, pero la tía lo notaba como más durito o más Sí. blandito. No, más durito. ¿Y podía Nay, hablar bien, articular bien la palabra? Sí, estaba igual, bueno, en medio después de cuando lo vemos nosotros, pero hablaba, se comunicaba, pero estaba con esta irritabilidad típica de él cuando, no sé, lo molestan. Era muy tranquilo el nene. Y ¿Y ese cambio de comportamiento, Nail, no entendí, lo había notado que venía hace unos días o fue ahora? no, el nene dice, eso lo repite seguido, el nene es un nene tranquilo, que está siempre como, que no, ella te dice que no juega mucho, lo compara con los hermanitos y dice que en general es un nene que no juega, y que en general reacciona mal con la gente, y ahora que estaba acá, lo trajeron, que lo quería, le dolía todo, estaba también irritable, pero era más de su comportamiento, no era que había una alteración de su estado de conciencia. Claro, no llamaba la atención que haya un cambio en ese, No, en eso. estaba Y molesto, notaba pero por la que situación. por ahí y notaba que por ahí
esta presentación que vos decís, ¿era más de un lado que de otro o era, por lo que relataba, algo simétrico? ¿Viajaba No, algo no, los sí. días anteriores? ¿Algún trastorno en la marcha? ¿Algo o fue así agudo No, no, de un ella momento dice para que fue otro? así agudo. Él se había levantado, había estado jugando como siempre y después se sentaron a la mesa, comieron y después de eso pasa este episodio. Naila, no sé si lo dijiste, ¿qué tal? Soy Mike, ¿todo bien? Mike. ¿Dolor de cabeza? No, ¿Refería a algo? no. El chico parecía como contracturado, como acalambrado. Claro, Exacto. sí. A ver, imaginen qué puede estar ocurriendo, ¿no? Nay, el dolor y la posición, esa inflexión, ¿era solo de los miembros inferiores? ¿No tenía nada de miembros superiores? Cuando empezó todo el cuadro, la madrina lo vio en los pies, que por eso no se podía parar, pero ahora que estaba en todo lo que viene del viaje, dice que lo empieza a ver también en las manos y que no está moviendo las manos. ¿Y el nene te describía algo como algún hormigueo o algo por el estilo? No, ya te digo, con el nene casi no se podía hablar por esto de que, por su irritabilidad, pero constitucional, podría decirse. No, se quejaba de que le dolía cuando lo tocabas y si lo dejabas tranquilo en esa posición estaba un poco más confortable, pero igual se lo notaba molesto. Claro, hay que tener en cuenta también la edad del niño, que tiene 3 años. Es probable que no nos pueda caracterizar muy bien lo que siente. Capaz que puede ser algún hormigueo, como dice Yame, o cualquier otra sensación que la va a caracterizar como dolor, aunque no sea dolor, por el lenguaje un poco limitado en un niño sano de esa edad. Veremos qué pasa con esto. Y asociado al cuadro, ahí medio que rebatando bastante lo que es el síntoma por el que consulta. Asociado a esto, ¿había algún síntoma por ahí para preguntar? Vos dijiste que se había alimentado bien, se venía alimentando bien los días anteriores. ¿La Sí, diuresis, la catarsis habían cambiado? no cambió nada. Nada, todavía tenía esa consulta, después la mamá empieza a trabajar, así que el último tiempo te digo, 6 meses por lo menos lo estuvo cuidando esta madrina, y ella no notó cambios ni en la diuresis, ni en la catarsis, ni en su comportamiento tampoco estos meses. Nay, ¿y el nene era previamente sano? ¿Había estado alguna vez internado? No, había tenido esta consulta por esa lipotimia que había estado en observación y después se fue a la casa y después no tiene antecedentes en el parto y ningún antecedente de relevancia que mencione la madrina. Nay, ¿y Nay, algún pues sí. cambio en la alimentación? No, dice que estuvo comiendo lo de siempre, que come variado, que medio así pajarito, pero lo mismo de siempre y tampoco tiene así preferencias por alguna comida que le llame la atención. ¿La madrina refiere la posibilidad de que haya consumido algún tóxico o algo, o en qué zona viven? No, ellos son de Quilmes y ella por lo menos no vio que haya medicamentos por ahí cerca y estuvo en general con ella toda la mañana, así que tampoco le pareció que pueda hacer eso. Y como siempre dice eso, que es un nene tranquilo y que está siempre como quietito en algún lugar, no le pareció o sea, como no es travieso que puede haber estado revolviendo cosas. Eso Naila ya insistió varias veces que es un chico tranquilo, ¿no? Puede ser que es tranquilo porque es su carácter o puede ser tranquilo porque tiene
alguna cuestión que hace que el chico no pueda tener demasiada actividad. Después, bueno, nos mostrarás cómo crece, y por ahí yo, no sé, te preguntaría más sobre la diuresis, la catarsis. ¿Hay algo ahí que nos puedas decir? O uno iría muy finito, toma mucho líquido, orina mucho, ¿alguna cuestión de esa que nos puedas decir? No, con eso no refiere que sea distinto a los hermanitos. Después, con respecto, ni toma de más, no le parece que tome demasiado, que pida mucho para tomar, ni que haga mucho pis. O sea, puede dormir varias horas de corrido. Sí, eso sí. Bueno, sin reclamar líquidos. Claro. Bueno, bien. Nay, ¿no se levanta al baño para hacer pis, náuseas, vómitos? No, eso no refiere la madrina. Por lo menos mientras lo cuida, duerme siestas, no es que está constantemente yendo al baño. Mari, ¿y cómo relacionás lo de si va mucho a hacer pis y eso con la presentación clínica del paciente? ¿O por qué le preguntabas eso? Porque no me queda muy claro. No, o sea, pensando en un trastorno hidroelectrolítico que tenga el nene, por esto de si llega a tener náuseas, vómitos, debilidad muscular, calambres, algo de eso. Y bueno, mismo diabetes insípida, otras causas también puede llegar a ser por la misma alteración hidroelectrolítica. Claro. Pero, y en esa alteración hidroelectrolítica, ¿en quién están pensando particularmente? A mí se me pasa uno por la cabeza, pero por ahí a otros están imaginando otra alteración. Y la hiponatremia, por ejemplo, puede tener calambres y debilidad muscular. ¿Y algún otro? El calcio. Claro, yo me imagino, me imagino calcio, pero bueno, ahí también vamos a ver cuando ella nos muestre las imágenes, ¿no? Entonces ahí si uno dice, bueno, yo quiero ver si tiene algo relacionado con el calcio, cómo funcionarán sus riñones, etcétera, por eso yo le pregunto, que es algo que a veces los pediatras no solemos hacer, pero muy importante, preguntar cómo pasa la noche. Los chicos duermen entre 8, 10, 12 horas, depende de la edad, y es importantísimo qué pasa de noche. Si un chico de noche toma mucho líquido y hace mucho pis, hay que pensar en diabetes mellitus, en diabetes insípida central o nefrogénica, o en una insuficiencia renal en una etapa isostenúrica. Y entonces el chico se pasa toda la noche tomando líquido y haciendo pis. Bueno, son preguntas que uno tiene que hacer, ¿no? ¿Nay tenía alguna postura en la cara particular o algo? No, eso no le llamó la atención a la madrina. En ese momento eran las piernas y los brazos, más que nada. Avanza un poquito, ¿no? Bueno. Bueno, si alguien está dispuesto a hacer algún resumen de lo que vamos diciendo hasta acá, por si se enganchó más tarde. Y por ahí, siguiendo... antes de continuar con los antecedentes personales, a mí me gustaría agotar un poco más lo que es los antecedentes de la enfermedad actual, ¿no?
como para ubicarnos más un poco, ahí el Perú y Mare estuvieron orientando el motivo de consulta hacia algo en particular, pero hay otras cuestiones también frecuentes que tenemos que descartar, como por ejemplo el infeccioso. Estaría bueno saber si tuvo fiebre, tuvo diarrea, pensando en algo posinfeccioso, o algún cuadro de vías aéreas superiores. ¿Tuvo algo de eso, Nay? No tuvo fiebre y, bueno, sí, ella no refiere cambios en la materia fecal, pero dice que hace unas cacas, siempre hizo unas cacas blanditas. ¿Blanditas como puré o blanditas líquidas? Como puré. O sea, ella desde que lo está cuidando, fue siempre igual. Y Por eso son ella no. copiosas, se pegan al inodoro, alguna característica más, nadie de eso te puedo decir. No, eso no dijo. Dijo que eran bastante como amarillentas y blanditas, y hasta ahí lo describe. Porque el nene ya dejó los pañales y lo ve de vez en cuando. Miren, hoy preguntábamos sobre el riñón, ¿no? Y ahora cuando vamos al aparato digestivo, ella está describiendo algo que es llamativo. Ahí sí podía establecer una diferencia con los hermanitos y eso, ¿no? Sí, no, dice que no era como los hermanitos, y refiere eso, que era tranquilito y que siempre fue flaquito comparado a los hermanos. Bien, entonces la descripción de esas heces, ¿qué les hace pensar? ¿Qué le anda pasando a este chico? Algún síndrome de mala absorción. Exacto, tal cual, sí. Parecería ser eso, ¿no? Uno lo sospecha y después irá a corroborar. Bueno. Bueno, seguimos. Estos son tus antecedentes, nada de relevancia. Nació a término, con buen peso, no tenía la madrina en ese momento todos los estudios, pero bueno, después hablando de la mamá, cuando llega la mamá dice que fondo de ojo, emisiones, todo eso era normal. El embarazo, más allá de una ITU de la madre nada más, tiene vacunas completas, alimentación variada, y tuvo cuadros broncoobstructivos de más chiquito, pero ya no, que usó beta-2 y budesonide, pero ya no los usaba. Y familiares, una abuela materna con hipotiroidismo y el abuelo materno Parkinson. Madre y padre no refieren, ni los hermanos, ningún antecedente de relevancia, y la mamá y el papá tenían secundario incompleto. Esta era su estructura familiar. Vivía la mamá con 3 hermanitos más, todos varones, y la mamá trabajaba todo el día, lo cuidaba la madrina, pero siempre viviendo en la casa. Y bueno, esto es más o menos el resumen. Empezó charlando mejor todo esto de la caca. Llegamos a que más o menos desde el 2018 tiene esas características de la caca. En 2019 había tenido esta lipotimia que consultó, pero no se llegó a un diagnóstico. Y ahora tuvo la hipotemia con la impotencia funcional y llega a la consulta actual. Para ahora ya pasar Antes de pasar al físico, yo quisiera hacer otra pregunta, algo que por ahí nos olvidamos, ese sí que es importante, que es
¿cómo es? La epidemiología ambiental, sí, es el interrogatorio sobre el alineamiento ambiental. ¿En qué zona vive el niño? ¿Tiene agua potable? ¿Hay alguna fábrica cercana? ¿Algún contaminante ambiental? No, es zona urbana de Quilmes y la madrina y después cuando hablamos con la mamá tampoco, no había nada de relevancia. Vivían en un departamento, así que no había nada así que le llame la atención. Tenían agua corriente, gas, electricidad, un gato a que vivía adentro con ellos y nada. Perfecto. Lo que sí, la mamá tuvo 2 abortos, que no lo puse ahí. Lo de las deposiciones, como que la gente se va acostumbrando y no lo refiere de inicio. Seguramente trajeron al chiquito de esa manera, pero de entrada no dijeron no, y además hace la caca de tal o cual característica. No. O sea, por lo tanto, si uno lo tiene que ir a buscar eso, ¿no? De acuerdo a lo que observa y sospecha. Pero no sé cómo habrá sido en este caso, nadie, ustedes lo tuvieron que ir a buscar. Sí, o sea, le preguntamos, como ustedes me preguntaron a mí, si había habido cambios, y la madrina jamás lo refirió porque ella desde que lo cuida tiene las mismas características. Después llegamos, cuando viene la mamá, dice que por lo menos hace 1 año y medio que está con esas mismas deposiciones, más blandas, que le llama la atención cuando lo compara con los hermanos, pero como él siempre fue así, tampoco es que hacen mucho con esa catarsis. Exacto. Bueno. Bueno, Sí, pasamos al... Sí. Nada más. Bueno, al examen físico, el paciente tenía una frecuencia cardíaca de 92, respiratoria de 24, tenía SATA, que no le puse el percentilo, pero estaba bien, 35,5 la temperatura, y era un paciente en regular estado general, despierto, normohidratado, normoperfundido, clínica hemodinámicamente estable, en piel y tejido celular subcutáneo tenía una palidez generalizada, tejido celular subcutáneo disminuido y pelo quebradizo, fase, oídos y fosa nasal sin alteraciones, boca tenía mucosas pálidas, húmedas, ojos, cabeza, cuello, sistema linfático y tórax sin alteraciones. Ese es el peso del ingreso, un peso de 13 kilos 900, que lo dejaba en percentilo entre -0 y -2 del Scorsetta, y una talla de 97,5 acostado porque el nene no se mantenía de pie, y que también estaba entre -0 y -2. Y un perímetro cefálico entre 49 y entre -0 y -1. Después, respiratorio, tenía buena entrada de aire, pero impresionaba la excursión de gases disminuida, cardiovascular sin alteraciones, abdomen blando, depresible, globoso, y tenía timpanismo encima de la línea umbilical y matidez por debajo. La matidez hepática no impresionaba hepatomegalia, pero sí impresionaba que estaba elevada. Tenía diastasis de rectos y le medimos en ese momento el perímetro abdominal a nivel umbilical porque llamaba la atención ese abdomen globoso. Ano y genitales sin particularidades, y osteoarticular presenta movilidad activa y pasiva alterada con posición de flexión de los miembros, flexión de los dedos, de las muñecas y los codos, flexión de los muslos, las rodillas y los pies, dolor a la extensión de esos miembros, debilidad muscular generalizada. El niño, refería imposibilidad de mantenerse en bipedestación, y tenía edemas en miembros inferiores hasta 2/3 de la tibia. Si bien no era importante el godet, estaba hasta los 2/3, y después tenía hipotrofia muscular. Estaba vigil, conectado, reactivo, impresionaban pautas maduras levemente retrasadas
era bastante difícil de interrogar por esto de que se lo veía irritable y lloraba y no contestaba lo que le preguntábamos. En ese momento ya estaba la mamá y la mamá dice que con ella habla, pero nosotros no podemos evaluar sus pautas madurativas y aparentaba que tenía un retraso en el lenguaje. Estas eran sus curvas en el momento que ingresa. Acá también están la adecuación, talla para la edad, y el peso y la talla, que vemos que venía cruzando percentilos en la talla. No tiene controles en toda esta parte, no tenía en la libreta, y lo mismo con el peso, venía cruzando percentilos. Pero, Igual vos nos estás dando un peso engañoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí. Es el peso del ingreso esto. Se hizo Claro. en el momento que ingresó el paciente. Así que puede estar, o sea, este peso todavía más abajo. Exactamente. Bueno, este chico podría haber ingresado chocado y en pésimo estado general. Bueno, ¿qué? Este es en el Z, por si lo querían ver en Score Z. Este era el niño. Es del día después de esto. Además, en realidad él ingresa al hospital de Quilmes y lo derivan acá, así que ya venía con un poco de tratamiento, pero en general mantenía esa posición de flexión, y la manito derecha se ve también que por más tenía la vía, estaba así en esa posición más de flexión. Pero bueno, ese era el estado general del nene. ¿Y la boca tenía cierta contractura mandibular? Parecía, pero no tenía ningún, buscamos signos de, que ahora no me va a salir, sí, y no lo encontramos. Pero bueno, lo que le decimos, en realidad nosotros lo venimos derivando. Por ahí para aclarar un poquito, antes de seguir lo que hablaban ahí con el Perú, de que el aumento de que el peso es engañoso por el edema que parece tener el paciente, que parece ser bastante importante, entonces el peso seco probablemente sea menor al que veíamos en esas curvas, ¿no? Para tener una idea, cuando hay un poquito de edemas en miembros inferiores, hay como un 5% más de agua en el peso corporal. Ahora, cuando hay un síndrome ascítico edematoso, se puede llegar a tener un 10, 15, hasta 20% más, depende, ¿no? Así que imagínense cómo calcularlo. Este chico parece estar bastante edematizado, porque tiene miembros inferiores y hay que ver si no está con ascitis también, algo de derrame, o sea, parece estar con bastante líquido de más. Y bueno, ese era el estado general, la palidez, ese pelo también que se describía como quebradizo. Y miren esas piernitas, porque el chico no es un neurológico, ¿no? No es un chico un paralítico cerebral. ¿No es así? No lo es. Claro. Pero, sin embargo, uno ve los piecitos y están como en ese equino, que hasta puede ser medio como irreductible, y no llego a verle las manitos, pero a veces las manos están como, bueno, en contractura. A ver, para. ¿Ahí me ven o no? ¿Ahí me ven? Sí, pero Sí. Haciendo así, no sé si se me ve la mano, yo no me veo. Bueno, el día que entra estaba así, yo no sé si me ven a mí, pero era esta posición, siempre tenía las manitos así. Exacto. Bueno, con esto que nos contó, ¿qué sospechan? ¿Qué piensan que anda pasando?
¿Alguno se anima? O a juntarme los síntomas, Ya habían dicho hacer bastantes cosas hacer un importantes. resumen con qué podemos incluir ese motivo de consulta y después lo que vemos en el examen físico. Ya habían dicho un par de cosas interesantes que si uno las junta puede hacer como una presunción. Nos podemos referir a las deposiciones, al estado nutricional y a lo que estamos observando, ¿no? Claro, yo creo que podemos hablar con lo que vemos en el examen físico de algo que ya viene arrastrando y también agregar el motivo de consulta. Como que algo más agudo que es por lo que consultan, ¿no? Nay, no sé cómo agruparlo todo junto, pero sí por ahí tenemos un montón de cosas para desglosar. Creo que por ahí esto de la desnutrición que viene presentando el nene, de las deposiciones diarreicas, o sea, como un síndrome malabsortivo. Entiendo que puede ser ascitis lo que tenga, por ese abdomen distendido y que es timpánico. Y como habían dicho algunas de las chicas, también pensaría en un trastorno hidroelectrolítico por las deposiciones y por esto que podría ser una tetania, ¿no? Lo que presenta esta rigidez de las piernas y de los brazos. Perfecto, ahí hiciste, describís todo. Acabás de decir todo lo que anda pasando, ¿no? Perfecto, bueno. Tal cual. De acuerdo a eso, después va a ser toda nuestra solicitud de estudio. Y vos habías dicho que esta gente ya había hecho una consulta y tenía laboratorios en otro lugar. Sí. ¿En qué puede ser? Sí, Que nunca retiró. No, nunca retiró y bueno, en el hospital de Quilmes rastrean esos resultados y después nos los pasan. Pero hasta ese momento no había resultado. Por ahí ya hasta habían estudiado algunas de estas cosas y bueno, no pudieron contactarse con la familia. Claro. Bueno, avancemos un poquito con lo que acaban de decir. Se lo interpretó como un paciente masculino de 3 años de edad que ingresa por presentar un síndrome ascítico hematoso asociado a la tetania. Podía ser o gastrointestinal, una crisis celíaca más probable, una enteropatía perdedora de proteínas y ya más lejano parasitosis, y si no renal, un síndrome nefrótico. Otros habíamos puesto el retraso de pautas, y podríamos haber puesto la desnutrición también, que no la pusimos. Tendríamos que haberla puesto. ¿Qué le pedimos con esa interpretación? Respecto a lo del retraso de pautas, también, o esta irritabilidad que tenía el nene, etcétera, uno podría, o sea, puede ser algo que arrastre puramente madurativo, neurológico, o también puede ser parte del mismo síndrome que está presentando, ¿no? Tal cual. Nosotros ahí fue difícil evaluarlo, pero el nene no hablaba y por lo que decía la mamá, por ahí algunas cosas le faltaban. Pero también lo que decía antes era un nene que no jugaba, que era muy tranquilo. Claro. Por ahí tampoco Y tenía mucho estímulo. Es por ahí algo al principio, ¿no? Pero no me quedó claro. ¿Él por qué vivía con la madrina y no con la mamá? No, vivía con la mamá, pero la mamá trabajaba todo el día y lo cuidaba la madrina desde que empezó la pandemia a la tarde durante todo el día.
Claro, claro. ¿Alguno se anima? Para estudiar eso que dijo Beli, que también plasmaron, ¿no? El síndrome ascítico hematoso y la tetania, como para buscar la causa de lo más urgente, ¿qué laboratorios les gustaría tener? Y primero hay que hacer un estado así de base con un iono para ver cómo están los iones, a ver cómo con magnesio, para ver cómo está el calcio, el pelo, el fósforo. Acá Mari puso glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, proteínas totales, hemograma, electro y albúmina. Y por ahí después pedirle anticuerpos para celiaquía y un Bien. copro también le pediría, para ver que esta diarrea no sea, no sé, partitaria. Y alguna interconsulta, no sería por guardia, pero ¿El electro por qué se lo pedirías, Mari, al paciente? bueno, Claro, pensando en alguna alteración electrolítica, el electro se podría ver alterado por una hipopotasemia, sobre todo una hipomagnesemia, una hipocalcemia. bueno. Estos son los estudios que pedimos nosotros cuando lo ingresamos. Hemograma coágulo, estado ácido base, con ionograma calcio, fósforo y magnesio, proteínas totales albúmina, función renal hepática, perfil lipídico, serologías, orina completa, y anticuerpos de celiaquía y hormonas tiroideas. Y otros también pedimos una ecografía abdominal, una interconsulta con gastroenterología, con nutrición, coprovirológico y coproparasitológico. Ahí no pedimos el electro, pero porque venía con electro ya del hospital de derivación. Y estos son lo que fueron pidiendo allá, que fue por lo que derivan, que más o menos habían pedido lo mismo. Les muestro estos porque son los que estaban alterados allá, tuvieron que corregir algunas cosas. Él tenía una anemia normocítico-normocrómica, tenía un coagulograma alterado que necesitó corrección con vitamina K, tenía una hipopotasemia, fósforo bajo, calcio bajo, función hepática levemente alterada y proteínas y albúminas del límite inferior. Bueno, y después ya también le habían hecho orina completa, no había mucha alteración, una radiografía que después se la muestro, pero nada que llame la atención, una ecoabdominal normal y un electro que tenía un leve aplanamiento de la onda T. Y ahí es cuando nos llaman y nos dicen que en el Garrahan tenía unas serologías para anticuerpos para celiaquía con una IgA total normal y una antitransglutaminasa de más de 200. Y acá es lo que le hicieron allá antes de derivarlo, primero le habían puesto calcio bioral y después lo corrigieron endovenoso y la vitamina K. Pero bueno, eso fue como lo encontramos nosotros, por eso
faltarían, creo que las conductas me quedaron más atrás. Esto fue ya del hospital, de este hospital. Ese es el laboratorio. El sedimento urinario, las serologías que venían alteradas. Las interconsultas con gastroenterología, que ellos sospechan también la crisis celíaca con nutrición y la ecografía. Esas eran las alteraciones que encontramos nosotros, la anemia, ya el fósforo seguía bajo, el magnesio estaba bajo, pero ya tenía el calcio normal, bueno, y los anticuerpos. Esto era la placa. Y ya más o menos teníamos ya muchos datos, tomamos estas conductas, que por guardia se lo ayunó, se le puso la dipirona para los dolores, se suplementó magnesio, se corrigió magnesio y se puso un plan. Y después, servicio de nutrición indicó comenzar con la vía oral, con dieta libre de gluten, y le puso una nutrición parenteral, que ahora vamos a charlar por qué. Gastroenterología le puso además dieta deslactosada porque el nene cada vez que comía se distendía, y como no mejoró con la dieta deslactosada, después se le colocó una NEC con fórmula hidrolizada, que después de haber ya corregido todo su medio interno, se suspendió la nutrición parenteral y siguió con la sonda nasogástrica hasta que fue tolerando más la vía oral, la alimentación. Nay, en el hospital de derivación teníamos solo en el laboratorio calcio, que lo venían corrigiendo. Y en el de acá, o sea, tenía una hipocalcemia. En el de acá también se sumó una hipomagnesemia. Eso no llegué a verlo. Sí. Claro. Bueno, eso es importante porque muchas veces la hipomagnesemia es causa de una hipocalcemia o hipopotasemia refractaria al tratamiento. Muchas veces en pacientes con trastornos hidroelectrolíticos severos como este nene, si no medimos el magnesio nos podemos comer una hipomagnesemia y tener una hipocalcemia o hipopotasemia que uno lo corrige y no responde, y es porque también hay que corregir el magnesio. Y otra de las cosas que en el otro hospital se intentó corregir el calcio vía oral, pero también teniendo un intestino que no tiene una buena absorción, no había mejorado nada la clínica del paciente, así que tuvieron que pasar a la vía endovenosa. Claro, ese intestino, aparte de que el nene tiene una crisis celíaca y tiene una mala absorción, por más que el síndrome ascítico de Matos sea por otro motivo, por ejemplo, además también debe estar todas las vellosidades intestinales hematizadas y la absorción no va a ser nunca buena. Sí, uno imaginaba que cuando iban a iniciar la nutrición por vía enteral iba a ser con un hidrolizado de entrada, ¿no? Pensando en ese intestino tan dañado durante tanto tiempo. Sí. Se intentó empezar con la dieta libre de gluten y el nene se distendía y no podía alimentarse. Así que después se le puso la hidrolizada. Y seguía igual, así que le pusieron las de lactosada, y como todavía no estaba consumiendo tanto, se le puso la parenteral. Vos sabés que, o sea, esto lo veíamos nosotros en nuestra época de residentes, después por años se ha dejado de ver, y ahora ustedes están presentando uno. Incluso la crisis celíaca que nosotros podíamos llegar a ver, no llegó a ser la total, ¿no? Era con un chico en estado de shock, y además de tener todo bajo, el calcio, el potasio, todo bajo, en estado de shock. Bueno, no llegó a entrar chocado, porque vos dijiste que hemodinámicamente estaba bien, pero un paso más era el shock, era una diarrea que lo terminaba de descompensar. Sí. Y cómo toda la clínica, que fue tan despacio, se fueron acostumbrando a verlo al nene en ese estado de
de delgadez, con diarreas de hace 18 meses, y que el nene no juegue, ¿no? Teniendo 3 hermanitos que súper activos, el nene no jugaba y estaba quieto, y alternaba con esa irritabilidad que tampoco les llamaba la atención. Pero eso, en estas patologías así medias crónicas pasa eso. Yo recuerdo de médico interno, un domingo interna la guardia, me dicen así, vamos a internar un maltrato en la sala tercera. ¿Y qué edad tiene? 8 años. Cuando lo voy a ver, entro y me encuentro con una peticita que para mí no tenía más de 4 o 5 años. Le digo, chicos, ¿dónde está el maltrato de 8 años? No es esa que estás viendo ahí. Digo, no, pero ¿cómo va a ser eso? Sí, sí, pero esa tiene 8 años, sí. Bueno, nada. Estaba llena de hematomas, una protrombina bajísima por el piso, y lo que tenía era una celiaquía que nunca había sido diagnosticada. Ahora, cuando le digo a los residentes, yo estaba en médico interno, ¿por qué no investigamos bien cómo hace caca? La gente lo primero que dijo era que era normal. Cuando interrogabas bien, eran las deposiciones que nos dijo Nay de inicio, ¿no? La gente se acostumbra y no se percata de esas cuestiones. Pero uno las tiene que ir a buscar de acuerdo a la sospecha. Entonces, si yo veo a alguien que entra con un Trousseau o un Chevostec que lo estoy mirando, tengo que pensar, che, ¿cómo tendrá el calcio? Y de ahí uno va hilando el diagnóstico que puede ser, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como esto de la pandemia, ¿no? Que no hay controles, porque no los estábamos viendo, porque ya ahora pensamos enseguida en una celiaquía. No se nos queda una curva y es parásito, celiaquía, y después buscamos otras cosas, pero ahora no hay controles. Fíjense, la curva no tenía ningún control en el medio. Está bien que también la mamá no había buscado los resultados y eso, pero no lo vio ningún médico en el medio, como para alertar y no llegar a esto. ¿Cuándo ingresó este paciente ahí? En agosto. El 31 de agosto consulta en Quilmes y el 1 llega acá, el 1 de septiembre acá, algo así. En octubre hubo, o septiembre, octubre, también una nena con una crisis celíaca con un síndrome ascítico hematoso. Sí. O sea, en este cortito tiempo ya estamos viendo 2, por lo menos que yo me hayan... Está bien que nosotros tenemos un embudo de pacientes en el hospital, pero es algo que, como decía el Pedro, hace tiempo que no se veía. Ahora en 2 meses tuvimos 2 pacientes. Tal cual. Bueno, así que la idea ahora es actualizar un poquito el tema. Voy a tratar de definir bastante, lo voy a tratar de hacer cortito y dar las cosas que nos van a ser más útiles. No me voy a meter mucho en cada tema porque si no se va a hacer muy largo. Así que voy a hablar un poquitito de enfermedad celíaca, síntomas y diagnóstico, un poquito de epidemiología, después también definir la crisis celíaca, que en general no hay mucha información de eso, pero bueno, es más o menos todo el paciente. Y después complicaciones del tratamiento, que es el síndrome de realimentación, que no solo lo vamos a ver en la celiaquía, pero me pareció bueno desarrollarlo, o por lo menos darles una idea para tenerlo en cuenta. Así que para empezar con la enfermedad celíaca, es una enfermedad crónica, es inmunomediada, es sistémica y está precipitada por la ingesta de proteínas del trigo, como de proteínas de trigo, avena, cebada y centeno, que lo conocemos como gluten. Y esto afecta al intestino delgado en pacientes genéticamente predispuestos. Tiene 2 formas de presentación, sintomática y asintomática. La sintomática la dividimos en clásica, que son todos los síntomas gastrointestinales. Es en general un nene que no crece, que puede tener vómitos, hiporexia, dolor abdominal, la diarrea crónica, bien malabsortiva, con grasa o que se ven los restos de alimento en la materia fecal, con más olor, que se pega al inodoro, son las preguntas que me hicieron ustedes. Obviamente, pérdida de masa muscular,
y dispepsia, saciedad precoz, distensión abdominal. Y la típica en general es una presentación más solapada, más crónica, ¿sí? Y no sé, por ahí los papás o los familiares no lo relacionan tanto con lo gastrointestinal, y acá ya puede ver, por ejemplo, anemias por déficit de hierro, edemas por hipoproteinemia, fatiga crónica, estreñimiento, manifestaciones dermatológicas como erupciones cutáneas, piel seca, puede haber el pelo quebradizo como tenía este nene, alteraciones de las enzimas hepáticas, todo por la mala absorción de ese intestino que ya va afectando ya todo más nivel sistémico. Y la sintomática en general son pacientes que tienen antecedentes familiares, que se los estudian, que tienen criterios diagnósticos, pero no tienen manifestaciones clínicas. Y después las complicaciones más graves o que más nos van a preocupar son la talla baja, la osteoporosis, tumores digestivos y la crisis celíaca. La celiaquía tiene más o menos en población general, no solo pediatría, pues un 1% de la población, o sea, 1 de cada 100 personas tendría celiaquía. Es más frecuente en mujeres y puede presentarse en cualquier edad. Y bueno, obviamente tenemos más riesgo en pacientes con enfermedades de primer grado, con familiares de primer grado con enfermedad celíaca. Y también se puede relacionar con enfermedades de la tiroides, por eso siempre buscamos los anticuerpos, las hormonas tiroideas cuando dosamos anticuerpos para celiaquía, diabetes y síndrome de Down, y algunas otras enfermedades autoinmunes. Para su diagnóstico tenemos 3 pilares: las serologías, la genética y la biopsia de duodeno. Las serologías tenemos acá en Argentina, si sospecho, lo primero que puedo pedir, que es lo más específico y lo más sensible y lo más barato, son una IgA total y la IgA antitransglutaminasa. La antitransglutaminasa es de los más baratos que tenemos, tiene 93% de sensibilidad y de especificidad 96%, así que nos ayuda mucho al diagnóstico, y el método es por ELISA, que también es bastante confiable. Después, si no tenemos la IgA total, podríamos pedir una IgG contra el péptido de aminado de gliadina, y si no tenemos ninguno de esos, nos podríamos conformar con una IgA total. La idea más o menos, una antitransglutaminasa. La idea es más o menos que si tengo la sospecha clínica, pedir la IgA total y la IgA transglutaminasa. Si ya tengo una IgA antitransglutaminasa más de 10 veces su valor normal, que era este caso, tengo una alta sospecha y lo tengo que derivar al gastroenterólogo. Si tengo una IgA total, los síntomas no me cierran tanto para una IgA total normal, los síntomas no me cierran tanto para una celiaquía, y la transglutaminasa es menos de 3 veces, podría llegar a esperarlo un poquito si no me cierra el caso, el cuadro, y si no, ahí sí pedirle una IgG antipéptido aminado de la gliadina para poder confirmar ese valor que no me está cerrando. Y después acá en Argentina, y lo mismo que en la Sociedad de Gastroenterología de Estados Unidos, la biopsia es necesaria para hacer el diagnóstico, así que la vamos a hacer siempre. La española de Gastroenterología y Hepatología, ellos no usan la biopsia en caso de que la antitransglutaminasa ya sea más de 10 desde el inicio. En este caso, por la severidad de la clínica del paciente, ya decidieron no hacer la biopsia en un primer momento y ya indicar la dieta libre de gluten, que es el tratamiento, ahora lo vamos a ver, pero en general necesita seguir con una dieta con gluten y hacer la biopsia para terminar de confirmar.
Y la parte genética no se usa tanto, puede ser en dudas diagnósticas y solo la va a solicitar el especialista. Después hay otros anticuerpos que son el antiendomicio, que también lo podríamos usar porque es bastante específico y sensible, tiene una especificidad entre el 98 y el 100%. Lo que pasa es que el método de screening es operador dependiente, entonces lo tendríamos que pedir en centros especializados en eso. Por eso es preferible usar la antitransglutaminasa que se hace con ELISA. Y después está el antigliadina, que ese no está recomendado usar en ningún momento. El tratamiento, como le decía recién, es la dieta libre de gluten, y nada más que eso. Y después, para hablar un poco de crisis celíaca como complicación de la enfermedad celíaca, es un cuadro clínico rápido, es de rápida progresión, y es obviamente por la enfermedad celíaca, con signos de desnutrición, diarrea intensa que provoca deshidratación y disturbios electrolíticos. En general es porque se diagnosticó tarde la enfermedad celíaca o pacientes que no se adhieren al tratamiento, y este se produce en el 1% de las enfermedades celíacas, o sea, es rarísimo. Pero bueno, ahora ya tuvimos 2 en un mes o 2 meses. Y en general se da en niños chiquitos, está más descrito en menores de 2 años. Estos son todos los síntomas que pueden aparecer en la crisis celíaca: letargo, hipotermia, edemas, tetania, teátrisis hemorrágica, debilidad muscular, puede llevar a cuadriparesias, tejido celular subcutáneo disminuido, signo de la tabaquera, que es ese nenito acá, que este paciente también lo tenía, son los pliegues cutáneos en la parte glútea, así bien marcados, que este nene los tenía. Distensión abdominal, trastornos hidroelectrolíticos con hiponatremia, hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, déficit vitamínicos, trastornos de la coagulación, déficit de oligoelementos, que el nene del caso tenía bastantes de todos estos síntomas. El diagnóstico diferencial: una desnutrición primaria, alergia a la proteína de leche de vaca, gastroenteritis bacterianas o virales, parásitos Giardiasis, Strongyloideasis, HIV, fibrosis quística, enfermedad de Crohn, gastroenteritis eosinofílica, inmunodeficiencia, enteropatía autoinmune. Varios los pusimos dentro de los diagnósticos diferenciales en la interpretación. Y el diagnóstico, obviamente tengo que hacer primero el diagnóstico de la enfermedad celíaca, descartar diagnósticos diferenciales y la evaluación del medio interno y otras alteraciones del laboratorio. El tratamiento: hay que reponer una reposición hidroelectrolítica, corrección del medio interno, la alimentación precoz, o sea, ni bien se detecta, tengo que volver a utilizar la vía oral y empezar a alimentarlo. Y esa alimentación puede ser también enteral y parenteral para mejorar el estado nutricional, y la interconsulta con gastroenterología y nutrición. Ahora, con el tema de volver a alimentar el paciente, lo que nos puede pasar es el síndrome de realimentación. Es un desbalance metabólico, ¿sí?, que es causado por complicaciones del inicio agresivo de una realimentación en pacientes severamente malnutridos de cualquier causa, y ahora lo vamos a ver. Tiene alteración del equilibrio hidroelectrolítico, intolerancia a la glucosa, y las complicaciones por eso, que son arritmias cardíacas y diarreas, y puede ser potencialmente fatal. Y se suele dar entre el tercer y séptimo día de la alimentación en general. Bueno, entonces teníamos disminución de fósforo, de potasio, de calcio, de magnesio, hiperglucemias, insuficiencia cardíaca, arritmia, convulsiones, paros cardíacos, lo más grave, y acá en este cuadrito, que después les paso el artículo, todas las complicaciones por esas alteraciones hidroelectrolíticas y oligoelementos.
¿Cuáles son los pacientes que pueden tener alto riesgo para el síndrome de realimentación? La anorexia nerviosa, enfermedades oncológicas, posquirófano, ¿sí? Posquirúrgicos, diabetes mal controlada, enfermedades renales con desnutrición, síndromes malabsortivos, ¿sí? Celiaquía y cualquier otro síndrome malabsortivo, patologías que aumenten los requerimientos energéticos como pacientes cardiológicos, ¿sí? Quemados, neurológicos, desnutriciones crónicas, enfermedades hepáticas, enfermedades neurológicas, y obesos también podrían ser por su malnutrición, por más que tengan alto peso. Más o menos la fisiopatología es esta, ¿sí? En el periodo de inanición tenemos la insulina baja y el glucagón alto, o sea, el cuerpo pasa de un estado anabólico, donde usan hidratos de carbono, ¿sí? A un estado catabólico, donde ya se utilizan las proteínas y las grasas del cuerpo para mantener el funcionamiento, ¿sí? Y esto genera depresión de los electrolitos, pero obviamente el cuerpo, por la homeostasis, mantiene los niveles séricos normales. Cuando se incorpora nuevamente la alimentación y en una forma brusca, esa glucemia aumenta, por lo que hace que aumente esa insulina, que tiene efecto anabólico, y se empieza a estimular otra vez la síntesis de glucosa, grasa y proteínas que antes ya estaba consumiendo. Entonces eso hace que la glucosa, el fósforo, el magnesio, los electrolitos y cofactores como la tiamina entren a la célula, y eso genera las alteraciones hidroelectrolíticas que traen las complicaciones por los bajos niveles extracelulares de ion, que obviamente eso produce la clínica, ¿sí? Y después la homeostasis de los líquidos, en general es por el efecto antidiurético que tiene la insulina y hace que retengan sodio y agua. Muy bien, ¿cómo hacemos para evitarlo? Estos nenes, por eso se hizo la interconsulta con nutrición, ni bien llega el paciente, porque siempre lo tiene que hacer el seguimiento de nutrición. Ellos van a ser los que manejen los aportes calóricos, la recuperación nutricional, el tipo de fórmula que se le va a dar y el plan alimentario. Pero bueno, para que vayamos sabiendo más o menos, lo primero que tenemos que hacer es en un paciente que sospechamos que puede hacer un síndrome de realimentación, tengo que hacerle un estado de ácido base, ¿sí? Y ionograma. Entonces mido los niveles séricos de electrolitos y, si es necesario, corrijo. Y con esto, y la clínica del paciente, ¿sí? Obviamente con el peso para su talla, ¿sí? sus mediciones antropométricas, el tiempo que tuvo de suspensión de la alimentación, o el tiempo que lleva de pérdida de peso, se clasifica a esos pacientes en bajo, moderado y alto riesgo, ¿sí? Pero básicamente la diferencia es que el bajo riesgo no tiene alterado el estado ácido base, ¿sí? Y el alto riesgo tiene alteración del estado base, que hay que corregirlo de forma urgente, antes de empezar la realimentación. Después, este es el resumencito, pero es eso que les digo, ¿sí? Tengo un paciente que tiene riesgo de síndrome de realimentación, miro los electrolitos, si tiene alteraciones, alto riesgo, si no tiene alteraciones, bajo riesgo y riesgo moderado. Y eso lo que me va a determinar es cómo voy a hacer el inicio de la alimentación, ¿sí? Tengo que iniciarlo lo antes posible, pero tengo que iniciar con un bajo aporte y progresar lentamente. Los de riesgo bajo arranco con un 75% del aporte de calorías que necesita, ¿sí? Y los de moderado alto empiezo con un 50%. Y después lo que tengo que tener en cuenta es si le voy a poner una dieta sin lactosa o con lactosa, que eso depende de la edad y el estado y la patología de base que tenga, ¿sí? Voy a ponerle lactosa a los menores de 6 años con un intestino sano, y sin lactosa a los mayores de 6 años o con un intestino alterado. Eso es porque ya con la edad se vio que, o sea, un intestino alterado no va a tener la lactasa, la enzima que utilizamos para degradar la lactosa,
Y encima se vio que con la edad también hay un déficit de esa enzima, así que por eso es la diferencia de qué leche se utiliza, ¿sí? Lo otro que tenemos que hacer es suplementar y cubrir las necesidades basales de líquido, y agregarle, ¿sí?, todos los suplementos necesarios para evitar que vuelvan a bajar en el momento en que empieza a alimentarse, ¿sí? En todas partes recomiendan suplementar la tiamina, y después podemos suplementar vitamina K, fósforo, calcio, potasio, ¿sí?, zinc, cobre, todo lo que en este caso se alteraría en el momento de agregar la alimentación. Y después, obviamente, control clínico y hacer todos los controles de laboratorio en el momento que ya incluimos la alimentación en el niño, y, o sea, para ver que no se alteren y que haya ir corrigiendo los suplementos que pusimos en el paso anterior. Esto más o menos es la frecuencia en que los corregimos, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice el calcio, que es frecuente, que nos pasó con este paciente que nos bajaba después de alimentarlo, el magnesio también, pero básicamente lo haces al inicio y después el sodio, calcio, magnesio y fósforo lo vas midiendo diariamente, y ya los otros los podés espaciar un poco más, pero básicamente tenés que estar atrás de todo su medio interno. Y bueno, eso era todo. Un repasito breve de lo que me pareció importante saber cuando tenemos estos pacientes. Esa es la bibliografía que usé. Muchas gracias, Nay. Muy, muy interesante, gracias. Excelente, Nay. Gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gente, un abrazo.